Comenzando con un chavo sonriente sin tener idea de que en los próximos minutos, su alma estaría en peligro, por el simple hecho de ir a la feria ganadera acompañado de Don Ramón. Pocos lo sabíamos, pero el chavo desde sus primeros años de vida mostraba una pasión inaudita, que constaba de ver vacas comiendo. Esto le hacía reír y pasaba momentos agradables junto a sus primeros cuidadores, lo que nos deja saber que los cuidadores del chavo estaban dedicados a la ganadería o algo por el estilo. El chavo fue criado en un entorno rural lleno de animales. La sorpresa nos la llevamos al ver que el episodio nos deja saber que estos animales, específicamente las vacas, guardan dentro de sí un espíritu que conecta con el Dios universal. El chavo entendía esto, pero dentro de sus creencias y asimilaciones, esto le parecía una idea que no tenía fundamento por más que los hindúes las alaben y las glorifiquen. En esa feria ganadera se encontró con animales asombrosos, unos cuantos que ya conocía y otros que en su santa vida había visto tan siquiera una vez. Hablamos de animales con deformidades físicas desde el nacimiento, como puercos con un solo ojo que sacaban la lengua temblorosa en señal de hambre. En otra parte de la feria había dentro de peceras debidamente limpias, lo que eran peces con cara de humano. Los encargados y guías declaraban que no había alteraciones genéticas por parte de científicos experimentales de la Universidad de Sonora. Tanto el chavo como Don Ramón admiraban las maravillas de la naturaleza. Después de tanto caminar, Don Ramón decidió por cuenta propia comprarle un agua de Jamaica al chavo, ya que todo el tiempo estaba diciendo que no podía más con la sed. Era más su sed que las náuseas que provocaba el lugar, debido a su hedor a caca de vaca. Don Ramón comenzaba a cansarse y a tener mal genio, ya que conforme pasaba el tiempo todo comenzaba a ser bastante repetitivo. El chavo indagó por su cuenta en zonas que parecían estar restringidas y en una de esas se encontró con una jaula exageradamente amplia para que estuviera encerrada una sola vaca de color negro con ojos que brillaban como la luna misma, unas pezuñas bien cuidadas, pero lo que más llamaba la atención era el porte tan elegante de esta. Parecía ser más cautelosa y prudente que las demás vacas. Al chavo le atrajo esta maravillosa criatura de rancho. Volteando a su alrededor, se dio cuenta de que no había nadie que estuviera cuidando a la vaca. Fue entonces que el chavo aprovechó para acercarse a los barrotes de la jaula para llamarle a la vaca e intentar que se levantara para que se acercara y poder acariciarla. El chavo la llamó y la vaca volteó a verlo lentamente, guiñándole el gran ojo en señal de saludo, seguido de una sonrisa muy humanizada. Al chavo se le erizó la piel al ver esto, y decidió alejarse sin querer saber nada más. En cuanto dio 3 pasos para atrás, salió de un lugar un sujeto vestido de vaquero y le dijo al chavo en modo agresivo que se alejara, antes de que fuera demasiado tarde. El chavo salió corriendo mientras veía a los guajolotes que empezaban a hacer mucho ruido. Por la mente del chavo pasaba que en cualquier momento los animales se rebelarían para escapar y causar un caos mundial. Después de tanta corredera, el chavo llegó con Don Ramón, y le dijo que ya había sido suficiente, así que sin pensarlo, ambos estuvieron de acuerdo en partir de ahí. No sin antes Don Ramón observó a lo lejos algo interesante. En uno de los pasillos había un guajolote que se había escapado de su jaula. Miraba a Don Ramón fijamente y con un enojo que no tenía explicación. La mirada era amenazante a más no poder. En cualquier momento el guajolote empezaría a correr para picotear al chavo hasta dejarlo como coladera. Un guajolote de tamaño y peso considerable. Sabiamente Don Ramón, después de pasar saliva, le dijo al chavo: tenemos que correr a la cuenta de 3, chavo. El chavo volteó a ver a todos lados de la feria, pero ya no había gente, todos habían desaparecido, solo estaba ese guajolote observándolos a la distancia. Don Ramón dio la orden para empezar a correr. Salieron corriendo en cámara lenta mientras el guajolote detrás de ellos también lo hacía, pero la adrenalina terminó cuando el chavo y Don Ramón cruzaron la calle y detrás de sí escucharon que atropellaron al guajolote. Salió volando y fue desplumado en un santiamén. Sin duda ese auto les había salvado la vida. Llegaron a la vecindad alterados aún por la corretiza que les puso el guajolote. No querían seguir perdiendo el tiempo, así que cada uno decidió irse a dormir antes de que doña Florinda saliera de su casa para reclamar el ruidazo que hicieron al entrar.
Don Ramón se fue a su casa y el chavo optó por meterse al barril, solo que este estaba volteado, así que tuvo que darle la vuelta, pero al hacerlo se encontró con una hoja de árbol la cual estaba seca, pero su aparición dentro del barril era tanto extraña para el chavo como para el espectador. El chavo pensó que alguien había confundido el barril con un bote de basura, pero de la nada se escuchó una vaca. El ruido fue tan intenso que el chavo podría jurar que el patio entero de la vecindad tembló tras semejante sonido. El chavo asustado quería saber de dónde provino el sonido, pero al voltear a todos lados no vio indicios de vacas dentro, así que salió a la calle a ver si ahí afuera se encontraba una. En otra escena, Don Ramón estaba en su casa acomodando su colección de muñequitos de Lego en una repisa muy bonita. Alguien de repente empezó a tocar la puerta. Don Ramón enojado se dijo a sí mismo: otra vez esta vieja chancluda viene a pegarme un cachetadón. Don Ramón abrió la puerta y se encontró con el chavo, el cual en voz baja le preguntó que si había escuchado el sonido de una vaca. Don Ramón se sonó los mocos y le dijo: quedaste traumado de por vida por ver vacas, chavo, para el otro año no te voy a llevar. El chavo le dijo: ¿cuál traumado, Rondamón? Venga a ver qué hay dentro del barril. Don Ramón frunció el ceño dando a entender que estaba confundido ante las palabras del chavo. Don Ramón hizo a un lado al chavo y se acercó lentamente al barril, mientras lo único que alumbraba la oscura vecindad era la poca luz de luna que había. Don Ramón al fin llegó al barril y se asomó cautelosamente esperando a que saliera un gato rabioso, pero se encontró con la cabeza mochada de una vaca negra. Don Ramón se tapó las fosas nasales ya que el olor era horrendo, la cabeza parecía estar recién arrancada. Don Ramón volteó a ver al chavo, pero este ya no estaba por ningún lado. Enojado dijo: me voy a hacer un caldo bien delicioso con esa cabezota. Don Ramón agarró la cabeza pesada y se la llevó a su casa mientras las gotas de sangre coagulada caían al piso dejando un rastro perturbador. Don Ramón colocó la cabeza dentro del refrigerador esperando al día siguiente para poder preparar el caldo con tranquilidad. Se fue a acostar en el sillón para soñar con los angelitos y la rubia Margot. Un sonido de vaca se escuchó de repente. El mismo sonido que afirmaba el chavo que había escuchado anteriormente. Don Ramón se levantó y se asomó por la ventana. Mientras seguía sonando la vaca, el chavo estaba estático en medio del patio con una aparente garrotera. El sonido de la vaca se hacía cada vez más fuerte. Don Ramón se encaminó hacia la puerta, pero antes de darle vuelta a la manija de la misma, puso atención de dónde provenía el sonido y se dio cuenta de que el sonido tenía origen en su propia casa, así que volteó y se encontró con una vaca negra la cual parecía ser la misma que había visto el chavo en la feria ganadera. Esta vaca caminaba tranquila y lentamente por la casa haciendo sonar sus pezuñas contra el suelo. Don Ramón salió de la casa intentando explicarse qué estaba pasando. Vio que el chavo ya no estaba ahí. Alguien le había aventado un cubetazo de agua para quitarle la garrotera, pero no había agua en el piso. El sonido de vaca no paraba de sonar, algo que hacía perder el juicio a Don Ramón poco a poco, tanto que se tapó los oídos y se acostó en el suelo en forma fetal mientras hacía sonidos de desesperación. En eso el chavo le tocó el hombro y Don Ramón se asustó. Era de día, y todo había vuelto a la normalidad. Tal vez todo lo anterior había sido una pesadilla de Don Ramón, el cual estaba tan cansado que de alguna manera tuvo sonambulismo durante la noche, y terminó acostado en medio del patio. Se puso de pie y después de sacudirse el polvo, le dijo al chavo que lo invitaba a desayunar a su casa. El chavo se emocionó y accedió. Ambos entraron a la casa y Don Ramón sacó del refrigerador la cabezota de vaca, la cual aún se lograba percibir que movía los ojos lentamente, revelando que la cabeza aún tenía indicios de vida. Pasó el tiempo y el caldo ya estaba listo. Era hora de disfrutar de la compañía y de un buen desayuno. La Chilindrina salió de su cuarto para servirse un platito de caldo. Sumergían sus cucharas en el caldo y le tomaban cuidadosamente. Con la misma cuchara agarraban pedazos de carne de la cabeza y se hacían tacos en tortillas calientes, para posteriormente ponerle un poco de limón y que agarrara buen sabor. La Chilindrina en ese momento incorporó en su estilo de vida una dieta vegana, así que comió puro caldo. Don Ramón y el chavo terminaron de comer y ambos llenos se sobaban sus propias panzas.
Después de unos segundos, al chavo le empezaban a salir pelos negros de todo su cuerpo y don Ramón hacía sonidos de vaca mientras la Chilindrina miraba aquello. Al final del episodio, la escena enfoca la casa de don Ramón, se abría la puerta y del interior salía una vaca negra con el gorro del chavo, lo que indicaba que lo más seguro era que el chavo se había convertido en vaca.